Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener una pequeña plática sobre los teóricos de la crisis y la crisis actual. Esto del capítulo 3 del libro Las crisis de Héctor Guillén. Bueno, antes de empezar con los economistas, creo que está súper importante entender bien qué es una crisis económica, porque muchas veces escuchamos la palabra en noticias o redes, pero no siempre sabemos realmente qué implica. Una crisis económica, en términos sencillos, es un momento en el que la economía de un país o incluso del mundo empieza a fallar. ¿Y qué significa que falle? Pues que hay problemas como pérdida de empleos, empresas que quiebran, aumento de precios, deudas que no se pueden pagar y en general una disminución en la calidad de vida de las personas. O sea, no es algo lejano, pero sí nos afecta directamente. Por ejemplo, cuando sube el precio de la canasta básica, cuando la gasolina aumenta, cuando vemos que hay menos trabajo o que pagar la renta se vuelve más difícil. Todo esto tiene que ver con crisis o con efectos de ellas. Y algo importante es que las crisis no solo pasan por una sola razón. No es como que, pasó por esto y ya. En realidad, el resultado de muchas cosas acumuladas, decisiones económicas, comportamientos de las personas, políticas del gobierno, deudas, producción, consumo, todo está conectado. Y justo por eso a lo largo de la historia muchos economistas han tratado de explicar por qué ocurren las crisis. Y lo interesante es que no todos piensan igual, cada uno tiene su propia forma de ver el problema. Por ejemplo, algunos dicen que el problema es que se produce demasiado, otros que la gente no gasta, otros que las crisis son necesarias para que la economía evolucione y otros que todo empieza por las deudas. Entonces, en este capítulo vamos a platicar sobre cuatro economistas súper importantes que explican las crisis desde diferentes perspectivas. Karl Marx, John Keynes, Joseph Schumpeter e Irving Fisher. Y lo padre es que aunque estas teorías son de hace mucho tiempo, siguen aplicando hoy en día. Literal podemos ver ejemplos en México, en nuestra vida diaria, con las tarjetas, con los precios y con los negocios. Pero bueno, para empezar con el primer enfoque, Lidia nos va a explicar la teoría de Karl Marx, que es de las más críticas del sistema. Sí, justo como dice Chris, Marx fue uno de los primeros en analizar la crisis y pues su idea principal tiene que ver con algo que se llama la sobreproducción. Básicamente, pues Marx decía que el problema del capitalismo es que produce muchísimo, o sea que hay una capacidad enorme de fabricar productos, pero al mismo tiempo los trabajadores no ganan lo suficiente para comprar todo eso. Entonces, imagínense esto, fábricas produciendo ropa, comida, tecnología, todo en grandes cantidades, pero las personas no tienen dinero suficiente para consumirlo. Entonces, pues se van acumulando los productos, las empresas no venden y empiezan a perder dinero y pues eventualmente se van a la quiebra. Y esto genera el desempleo, menos ingresos, menos consumo y se hacen como un ciclo. A mí esto se me hace muchísimo sentido con lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, vemos tiendas llenas de productos, pero pues mucha gente no puede comprarlos porque todo está caro o los salarios no alcanzan. Incluso aquí en México con la inflación, muchas veces tienes que escoger en qué gastar, ya que no compras todo lo que antes comprabas y pues eso afecta a las empresas también. Y algo fuerte de Marx es que es decir que las crisis no son accidentes, o sea, no son errores que se pueden evitar, sino son parte natural del sistema capitalista. O sea, según él, el sistema está diseñado de una forma que inevitablemente va a generar crisis. Y eso está muy intenso porque implica que no importa qué tanto se intente arreglar, siempre van a volver a pasar. Aunque también su teoría es un poco pesimista porque prácticamente plantea que el sistema siempre va a fallar. No sé ustedes, pero pues a veces me hace pensar mucho en cómo todo está conectado entre salarios, consumo y producción. Sí, justo me pongo a pensar con lo que dices, en que antes en las familias era súper normal que a los 20 años ya te comprabas tu terreno, tu casa, tu carro, y ahorita la idea de pensarse, aunque sea una casita, pues la verdad no, o sea, mínimo yo no siento que sea como tan viable, porque igual, o sea, la cultura de la gente y su mentalidad ha cambiado mucho, pero pues ahorita lo más viable es rentar porque ya no nos alcanza para comprarnos una casa. Sí, justo, bueno, yo como estudiante, ahora que estoy estudiando administración, como es algo que
que me agobia mucho de pensar de que, ay, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para comprarme una casa, un terreno, un carro? Lo veo como muy lejano y es algo que antes no pasaba, que las familias era lo primero que tenían su casita, aunque fuera chiquita, pero la tenían. Y ahorita, aunque por más chiquita que sea, la verdad es que pues sí está un poquito pues elevados los precios y pues la veo muy difícil, no sé qué opinen las demás, pero pues la veo muy difícil yo y es algo que la verdad me preocupa. Sí, claro, la verdad es algo que vemos muy difícil a nuestra edad y que, como dicen, los tiempos hemos cambiado mucho y pues son mentalidades muy diferentes que probablemente nosotros a nuestra edad tenemos otros propósitos, otras metas y antes ya a nuestra edad ya tenían su familia, su casa y pues es algo que nosotras vemos algo lejano por tener un terreno o podemos tener nuestra propia casa, pero sí es algo muy fuerte lo de Marx. Pero luego viene otro economista, Perdón, igual iba a comentar, si lo vemos desde el punto de Marx, nos damos cuenta que esto fue algo que ya pasó en el pasado, o sea, este tipo de ciclo del comunismo ya lo vieron en otras ocasiones, entonces pues no es nada nuevo para nosotros que vuelva a decaer la economía y que estén todos estos problemas para poder obtener hasta una simple vivienda. Sí, porque sube, ay, perdón, pero sí sube el salario mínimo, pero igual los productos básicos se inflan y realmente una despensa que antes podría costarnos, no sé, 300, 500 pesos, ahorita ya se le va hasta 800 pesos y la verdad, pues si te pones a pensar está bastante caro. No, y aparte, o sea, que nos ganamos con que ahorita hoy en día ya haya subido un poquito el salario mínimo, que al final de cuentas también van a estar subiendo los precios de cualquier producto y de todos modos, pues no va a servir de nada porque no nos van a alcanzar de todos modos. Sí. sí, sí es un tema muy fuerte y que pues va a seguir cambiando a como va pasando el tiempo. Pero como lo comentaba, viene otro economista que ve el problema desde otra perspectiva completamente diferente. Y estamos hablando de John Keynes. Él aparece en un momento súper importante, ya que aparece en la Gran Depresión de 1929, donde literalmente el mundo estaba en crisis total. Había mucho desempleo, pobreza y las empresas estaban quebrando. Y Keynes dijo algo muy interesante, que el problema no era tanto la producción, sino que la gente no estaba haciendo lo suficiente. O sea, cuando hay ruido en la economía, las personas dejan de consumir, empiezan a ahorrar, a no gastar, y así pues empezaron a evitar las competitivas. Y eso provocó que las empresas vendieran menos. Y si venden menos, entonces pues empiezan a despedir a la gente. Eso hace que la gente ahora tenga menos dinero y así se hace una cadena que emplea todo. Entonces, él nos introduce el concepto de la demanda real. Básicamente es el gasto total de la economía y su solución fue algo muy importante, el Estado intervenga. O sea, que el gobierno no se quede sin hacer nada, sino que gaste dinero, cree empleos, intervenga en proyectos y todo eso para poder mover la economía otra vez. Esto lo vemos mucho hoy en día, por ejemplo, lo vemos mucho en México con la presidenta que tenemos, con los con programas sociales, apoyos económicos o inversiones públicas, que lo que hace la presidenta es dar muchas becas y pues eso cuenta como un apoyo. Aunque también tiene su lado negativo, porque si el gobierno gasta demasiado puede generar deuda o inflación. Pero pues en general su idea es que el gobierno debe actuar para evitar que la economía se detenga. Y la verdad es que esto lo vimos también en pandemia, cuando muchos gobiernos tuvieron que apoyar económicamente a la gente. Está muy interesante lo que mencionas, Tatis, porque me recuerda a una vecina que teníamos, que ella tenía su ahorrito de billetes de 500, pero de los cafés, y a mi mamá le pidió que si de poco en poco podía irle cambiando esos billetes a los azules, porque apenas acababan de salir, y tenía pues su dinero ahorradito, pero después la señora enfermó y lo tenía guardado debajo del colchón, pero ningún familiar de ella sabía. Y después fallece la señora y mucho, mucho, mucho después sus nietos lo encuentran ese dinero, pero ya los ratones habían roñido los billetes, entonces pues obviamente ya no tenía ningún valor. Sí, es muy
chistes aprobados por mentes. Pero, Sí, ay, no, ahora. pues, a lo mejor bueno, yo en mi opinión, yo creo que estaría bien lograr, pero yo creo que confiaría como un poquito más como en los bancos, porque luego qué tal si, por ejemplo, en esta ocasión, pues lamentablemente falleció la señora, pero digamos que fuera otro caso donde se descontinúan esos billetes, y qué va a hacer, o sea, al final de cuentas también ya no va a valer nada todo el tiempo invertido ahorrando, entonces pues creo que deberíamos sí ahorrar, pero también como a un corto plazo, no tan largo. Sí, igual respecto a estos economistas, pues es importante también tener una educación financiera, ¿no? Para evitar que ocurran este tipo de situaciones. Por eso es importante conocer lo que pasó en el pasado y las diferentes teorías que han propuesto para evitar los mismos errores que en algún momento pues ya se vivieron. Y bueno, yo también les quiero hablar de otros economistas que han aportado ideas muy interesantes. Uno de ellos pues, es Joseph Schumpeter, que cambió totalmente la forma de ver de las crisis, porque él no solamente veía la parte negativa, aunque hemos estado hablando de todos, de gobierno, de estos años, desempleos, deuda, pero algo importante que veía Joseph era que no solamente era algo negativo, sino también una oportunidad. Él hablaba de algo llamado la destrucción creativa. Sí, pues esto básicamente quiere decir que cuando había una crisis, muchas empresas viejas o que ya no estaban funcionando como al principio, como en su momento de boom, empezaban a desaparecer. Y eso les permitía que surgieran otras nuevas empresas, que fueran más innovadoras, que aportaran algo distinto a la sociedad. Por ejemplo, eso lo vimos mucho con la tecnología. Algunos negocios tradicionales pues iban cerrando y al mismo tiempo iban surgiendo otras nuevas formas de negocio, como las ventas en línea que surgieron durante la pandemia, las aplicaciones que nos facilitan muchísimas actividades y las redes sociales. Entonces, pues la economía no solamente se trata de destrucción, era su forma de ver esa teoría, sino que también era una forma como de transformación. Aunque, claro, eso también tiene un lado negativo, porque como habíamos comentado, pues hay un proceso de desempleo, muchas personas se ven afectadas, y por otro lado, pues podemos ver otra visión diferente de otro economista que es Fisher. Él tenía una teoría más enfocada a lo que es la deuda. Decía que las crisis empiezan cuando hay demasiado endeudamiento. Las personas o las empresas o incluso hasta los países deben mucho dinero y llegan a un punto en el que ya no pueden pagar. Entonces pues empiezan a vender las cosas, bajan los precios, hay más pérdida y esto empeora la situación. Esto es muy actual, es lo que estamos, bueno, lo que he visto es lo que estamos viviendo un poco en México con las tarjetas de crédito, por ejemplo, como comentabas un poquito, Cris, los préstamos, las compras a meses, es algo que afecta a mucha gente porque se endeudan más de lo que pueden pagar. Y pues esto ya hace que no puedan cubrir esas deudas y inicien los problemas financieros que pueden luego escalar, que es lo que les comentaba, hace falta mucha información financiera. Entonces, si juntamos todo esto y vemos a cada uno de los economistas, se explica una parte distinta de lo que causa el problema de las crisis. Sí, creo que es lo más interesante, que pues, las crisis no tienen una sola causa, sino muchas. Sí, justo como comentabas, de la educación financiera, siento que en México pues nos hace falta mucho sobre la educación financiera, porque a veces pues uno como adolescente quiere el dinero fácil y todo, pero pues al final de cuentas tenemos que ver que las tarjetas de crédito no son dinero de nosotros, que simplemente nos están prestando y tenemos que investigar más cómo usarlas para pues, evitar todo este tipo de problemas y pues aprender de ello y que en un futuro nos sirva, pues sí, nos sirva, porque pues qué te ganas con estar sacando un buen de cosas y tener el mejor
teléfono si al final de cuentas no lo vas a poder pagar? Sí, justo, y aparte siento yo que muchas veces son cosas que realmente ni siquiera necesitamos. Simplemente nos emocionamos cuando vemos la oferta y tristemente el mexicano tiene como esa cultura de siempre vivir endeudado. Y también retomando un poco lo de Schumpeter, se me hace muy curioso que mencione lo de la destrucción creativa, porque siento yo que sí siempre tiene que haber como un ciclo en todo y que haya un ciclo económico me hace mucho sentido, porque siento que no hay como una razón específica por la que puede crearse una crisis y es algo inevitable, pero que si nosotros nos ponemos como que a analizar y informarnos bien de qué ha pasado en otras crisis y cuáles fueron sus factores, igual no nos puede agarrar tan desprevenidos. Sí, exactamente. Y pues ver que a lo mejor no nos afectan de manera directa a nosotros como personas, pero pues ya en conjunto como sociedad, claro que afectan las crisis. Y no es algo que surge de la nada, es algo que pues se va formando poco a poco y que como tú dices es un ciclo, ya se ha vivido en otras ocasiones y nos tiene que dejar algún aprendizaje pues, para evitar que ocurran los mismos errores que ya se vivieron y también entenderlas pues nos ayuda a tomar mejores decisiones respecto al dinero y pues a la manera de consumir. Sí, Sí, claro. Y algo muy importante y que me llama mucho la atención es que pues no es algo lejano, como lo comentan ustedes, pues es algo que ya ha pasado y que pues va a seguir pasando conforme, pues, bueno, tiempo y medida muy de gobierno. Pero no solo pasa en países grandes, o sea, en enormes empresas, nos pasa también a nosotros como sociedad y a todas las personas. Entonces, pues son muchos problemas para todos, no solo para ellos. sí, y tampoco siento yo que satanizarlas, porque al final de cuentas las crisis no son de todo malas, porque por ejemplo en la pandemia sí a mucha gente le fue muy mal, pero también fue una etapa donde muchas personas se pudieron beneficiar. Por ejemplo, en grandes empresas vendría siendo Amazon con su venta en línea o pues todos los como comercios que tenían este servicio de a domicilio. Pero bueno, para ya ir cerrando este tema, me gustaría saber a ustedes qué teoría les gusta más, cuál sienten que es la más acertada o qué opinan de cada una de estas teorías. Pues yo diría personalmente, la teoría con la que yo más me quedo es con la de Keynes, porque siento que es lo que más se adapta a lo que estamos viviendo actualmente, ya que pues hoy en día vemos que cuando hay crisis, como en la pandemia o incluso con la inflación reciente, pues muchas personas dejan de gastar por miedo o porque el dinero ya no alcanza igual. Y pues esto afecta directamente a las empresas porque pues venden menos y entonces empiezan los despidos o bajan la producción. Entonces pues siento que la idea de que el gobierno intervenga sí me hace sentido, porque en situaciones así, si nadie gasta, pues la economía se detiene totalmente y el gobierno puede ayudar con apoyos, inversiones o pues programas que reactiven el consumo. Pero siento que debería de ser programas o apoyos justos, porque como comentaba mi compañera Tatiana anteriormente de eso de las becas, a lo mejor siento que les están dando apoyo a personas que tal vez no lo merecen, como pues lo que son las mamás solteras o los estudiantes que pues a veces ni siquiera van a la escuela. Pero pues también creo que no es la única explicación, porque por ejemplo la teoría de Marx también se ve pues muy reflejada, porque aunque hay muchos productos, pues no todos pueden comprarlos por los bajos salarios que hay. Y pues entonces me queda, pues no me puedo quedar con una sola teoría al 100%, porque creo que todas se complementan. Pero si tuviera que elegir una principal, pues sí sería la de Keynes, porque explica muy bien lo que estamos viviendo hoy en tiempos de economía. Sí, bueno, como lo comentas tú, yo también me voy más por el lado de Keynes. La verdad se me hace, bueno, estoy de acuerdo con que todas las teorías se complementan y funcionan igual, pero le voy un poquito, se me hace más interesante la de Keynes.
ya que pues no estaba de acuerdo con la idea de que la economía se arregla sola, y él tenía una frase que era, no, si nadie hace nada, esto va a empeorar. Entonces, pues propone algo que en su momento fue muy innovador, lo cual es que el problema principal no era tanto que se produjera demasiado, sino que la gente lo estaba gastando. Y pues es como, imagínense esto, cuando hay incertidumbre, miedo o crisis, pues las personas empiezan a perder su dinero. Y pues eso hace que dejen de comprar cosas que no son necesarias y cancelen gastos y ahorrar más. Y pues la verdad suena muy lógico a nivel personal. No sé, para ustedes. Sí, yo también, siento que igual se complementan y todas están muy interesantes y muy acertadas, pero yo sí me iría más por la de Marx, porque siento que hay muchas cosas que nosotros nos gustaría comprar, pero realmente no tenemos el dinero necesario para comprarlo. Y a veces, por lo mismo, como que nos agüitamos y creemos que pues nunca vamos a lograr comprar como, por ejemplo, una casa o un carro. Y entonces, pues eso mismo nos hace que como que no invirtamos o que no ahorremos tanto, porque pensamos que pues es una idea muy lejana. Claro, pues igual yo en relación de elegir alguna teoría, pues siento que no podría, porque todo, como comentaban, todas se complementan, todas se vivieron en diferentes etapas, fueron diferentes momentos de crisis, como por ejemplo la Gran Depresión y las pandemias también que son una crisis, pues cada uno se vivió de diferente manera y dejó aprendizajes distintos, entonces no podría inclinarme más hacia una u otra, pero creo que sería un poquito también optimista y decir que Schumpeter es pues también una buena teoría, que no siempre trae cosas negativas, sino que también hay que ver lo positivo de estas crisis. Y pues igual Keynes que deja pues un aprendizaje de lo que se está viviendo actualmente, porque hay muchísimos productos que muchas veces no se consumen. Muy interesante lo que estás diciendo. Y también siento que es un tema que a lo mejor, este, pues muy pesadito y muy teórico, pero ya platicándolo así, es muy llevadero y muy interesante ver cómo diferentes personas, aunque están hablando de un mismo tema, pues obviamente cada quien habla desde su experiencia y desde sus tiempos. Y es muy interesante analizar y comentar entre ustedes sus opiniones. Sí, porque pues al final de cuentas, pues nos va a servir, a lo mejor ahorita no le damos mucha importancia, pero pues en un futuro nos va a servir de mucho porque ya vamos a estar un poquito más informadas y pues ya. Sí, claro, pues nos ayudará a tomar mejores decisiones y ser más conscientes con nuestro dinero y así evitar deudas innecesarias. Bueno, pues muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos un ratito y de, pues sí, escuchar este tipo de temas. Pues nada, o sea, esperamos que este análisis les haya ayudado a entender un poquito mejor del tema de las crisis que existen. Y pues yo creo que fue todo por hoy, por nuestro análisis del capítulo 3 de los teóricos de la crisis y la crisis actual. Y también que al final de cuentas, pues no dejen de desapercibido todo este tipo de temas. Y pues ya sería todo. Espero que pues, les hayan aclarado un poquito sobre nuestra opinión y que también ahí nos dejen qué opinan de